Aquí tenemos un nuevo problema de transformadores trifásicos. Estos últimos problemas de esta primera unidad, estos problemas de clase de esta primera unidad, lo estamos dedicando a transformadores trifásicos. Y bueno, pues en este caso es un problema distinto, ¿no?, del caso anterior, y lo vamos a resolver, al igual que el anterior, lo vamos a resolver considerando el transformador con su conexión estrella-estrella, ¿vale? Porque es más sistemático la forma de resolverlo. Y al igual que ocurría con el primer problema de transformadores trifásicos, que es el anterior a este, pues recomiendo a que aquellos estudiantes que quieran practicar, si lo desean, pues que lo intenten resolver con el grupo de conexión real del transformador. En este caso pueden ver que tiene el primario en estrella y el secundario en triángulo, es decir, la conexión, el transformador tiene una conexión ID original y nosotros vamos a resolverlo como un II, ¿vale? Por lo demás, nada más. ¿Qué precauciones tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que si nos dan datos expresados en el bobinado en triángulo, datos por fase del bobinado triángulo del transformador original, esos datos los tendremos que convertir a sus equivalentes en estrella. La única precaución que tenemos que tener en cuenta. Y como hemos visto en la resolución del problema anterior, pues al considerar el transformador de esta forma, las relaciones de transformación trifásica y monofásica coinciden siempre, cosa que no ocurre en los otros grupos de conexión, que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase y que la intensidad de línea es igual que la intensidad de fase. Estas pequeñas reglas no las comenté explícitamente en el problema anterior, me he dado cuenta una vez finalizado la creación del vídeo. Sí se han comentado durante el resultado. Aquí lo plasmamos al principio. Dicho esto, vamos a ver qué nos pregunta el problema. Como ya hemos comentado inicialmente, el transformador tiene una conexión estrella-triángulo. Esta es su relación de transformación trifásica expresada en voltios y esta es su potencia aparente nominal trifásica. Nos dan los valores de la resistencia y reactancia expresadas con respecto a cada bobinado. Por lo tanto, claro, esta resistencia y esta reactancia que están expresadas respecto al bobinado primario original estarán expresadas en su equivalente estrella, pero esta resistencia y esta reactancia está expresada en una conexión en triángulo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es expresar R2 en su equivalente estrella y X2 en su equivalente estrella. Recordamos que para eso recurríamos al teorema de Kennedy, que nos permite convertir una resistencia, reactancia e impedancia por fase de una conexión en triángulo, en su equivalente a una conexión estrella, simplemente dividiendo por 3. ¿Vale? Pues entonces cogemos el valor de la resistencia, era este, 0,095, lo dividimos por 3 y nos da, voy a utilizar potencia de Diego, o sea, ya sale un número muy pequeño y no quiero perder cifras significativas, pues nos da esta resistencia. Lo mismo hacemos con la reactancia. ¿Vale? Lo pongo ya directamente, el valor de la reactancia en triángulo es 2 y el valor aquí siempre hay un 3, 2 tercios, sería 6,7, lo pongo con la misma nomenclatura que la R, ohmios. Ya tenemos los valores de X y de R equivalente en una conexión en estrella y bueno, pues lo que vamos a hacer es calcular como lo que nos pide. ¿Qué es lo que nos piden? Bueno, pues nos piden la tensión que debe ser aplicada en terminales primarios para obtener la corriente nominal en los devanados secundarios cuando estos son cortocircuitados. Es decir, vamos a ver qué nos están pidiendo. Bueno, pues la situación que vamos a tener en la práctica va a ser, tenemos el transformador, este sería un bobinado, este sería el otro bobinado, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tener, pues a ver si el dibujo no me sale muy mal. Esta sería la conexión del primario y tendremos la conexión del secundario cortocircuitada. Entonces, claro, no podemos aplicar aquí la tensión nominal y me están pidiendo que yo deseo que por aquí circule la corriente nominal. Por lo tanto, yo tendría que aplicar aquí una tensión inferior
a la tensión nominal, ¿vale? El circuito equivalente por fase de este transformador, bueno, nosotros vamos a considerar que esto es estrella y esto es estrella, vamos a considerarlo, ¿vale? El circuito equivalente por fase, pues tendríamos, como vemos que en todos los problemas no nos dan los valores de RC y XU y tampoco nos dan forma de calcularlo, pues vamos a suponer que el circuito equivalente, en el circuito equivalente por fase, los valores del circuito paralelo son muy grandes, que su efecto es despreciable. Tendremos aquí la RCC expresada en estrella, la XCC expresada en estrella. Vamos a trabajar en el primario. Aquí tendremos el valor de tensión de fase de estrella, ¿vale? Y como el secundario está cortocircuitado, pues aquí lo que tendremos será un cortocircuito, ¿vale? Y entonces, bueno, pues por aquí estará circulando la I'2 nominal. Tiene que estar circulando, de fase, por supuesto. Este es el planteamiento. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Claro, lo que está ocurriendo es que en este circuito, si me están pidiendo calcular, vamos a centrarnos en el valor, en el circuito equivalente por fase y luego ya lo convertiremos al valor de línea. Si me están pidiendo esta tensión, pues necesito saber estos dos parámetros para calcular la tensión precisamente, ¿no? Por eso vamos a calcular los dos parámetros de resistencia. Vamos a calcular la RCC expresada en el lado primario y suponiendo el transformador conectado en estrella, todo. No haría falta indicar esto sabiendo lo que estamos haciendo, estos dos subíndices, estos dos últimos subíndices, pero bueno, lo he querido indicar. Bien, esto será la resistencia R1 que nos da, porque esta sí está expresada en estrella, más la R'2 expresada en estrella, ¿vale? Sería R1 0,375 y la R'2 será m cuadrado, pero m cuadrado la monofásica, que sabemos que si lo consideramos estrella es la trifásica, la m es 11.000, 3.300, a ver si lo tengo por aquí calculado. Aquí lo tengo. Esto sale 3,33. Bueno, pues esto sería m cuadrado por el valor de R2. Estamos utilizando valores expresados en estrellas. Y una vez que empezamos el problema y convertimos los valores en triángulos de estrellas, ya nos olvidamos del grupo de conexión y siempre es este. Bien, pues esto sale, a ver, RCC, aquí está, 0,726 ohmios. ¿Ah? Y hacemos lo mismo con la X. Sería X1 más X'2 expresada en estrella. Sería 9,5. Este valor está en estrella, lo dejamos tal cual. Más este valor, pero expresado en estrella, que hemos dicho que salía, y llevado al primario. Sería 3,33. Ojo, que aquí le falta un cuadrado. 3,33 al cuadrado por 6,7 por 10 elevado a menos 3, ¿vale? Y el resultado es, a ver, de 16,89 ohmios, ¿vale? Bien, entonces, lo que tenemos que calcular ahora sería la impedancia. Esta impedancia, tenemos que calcular dos cosas. Tenemos que calcular la intensidad que circula por aquí y tenemos que calcular esta impedancia para poder calcular por ley de Ohm la tensión acá. Bueno, vamos a empezar por la impedancia, que es lo más fácil. La impedancia ZCC1 en estrella nos bastaría con el valor modular. No hace falta calcular el número complejo, puesto que al ser un producto nos sirve el módulo. Entonces utilizaríamos esto. Esta expresión de aquí sería raíz cuadrada de 0,726 al cuadrado, que es esto, más 16,89 al cuadrado. Sale 16,91 ohmios la impedancia ZCC por fase. Y ahora vamos a calcular esta intensidad. La intensidad I'2 nominal por fase
Pues vamos a intentar calcularlo aquí. La intensidad I'2 nominal por fase, pues coincide con la I1 nominal por fase. Bueno, no hace falta el valor complejo. La I1 nominal por fase sería esta. Y esta la podemos calcular dividiendo la potencia aparente nominal entre raíz de 3 y entre V1 nominal. ¿Por qué? Porque al ser una conexión estrella, la I de fase y de línea son iguales. Sería pues algo así como 10 elevado a 6, la potencia aparente nominal trifásica, raíz de 3, y aquí tendríamos 11.000. Bien, esto sale, a ver dónde lo tengo calculado, 52,49 amperios. Es la intensidad que circula por aquí de línea o de fase, en este caso, ¿vale? Por lo tanto, podemos calcular la tensión V1 de fase como el producto de ZCC por I1 nominal de fase. Sería 16,91 por 52,49. Por lo tanto, esta tensión de fase perdón, saldría 887,60 voltios. Esa es la tensión V1 de fase en estrella. Ya no me cabe más. Bueno, quizá podamos intentar subir esto para arriba. Y bueno, vamos a trazar una línea de separación por aquí para que se sepa, para que se sepa que son cálculos distintos. Retomamos la línea normal y entonces la tensión V1 de línea pues será raíz de 3 veces la anterior, ¿no? Raíz de 3 veces por 887,60 pues será 1357,4 voltios. V1 de línea. Y este es uno de los resultados que nos piden. Vamos a calcular aquí un poco justo en el rincón, pero bueno, aquí está calculado. ¿De acuerdo? Bien. Aplicando esta tensión de línea, como fíjense es bastante más pequeña como decíamos a la nominal, conseguiríamos que por el secundario, estando en cortocircuito, circulara la intensidad nominal. El otro dato que nos piden es la potencia de entrada al transformador en esa situación. Bueno, para ello tenemos que usar otra página porque ya no tenemos sitio material para donde escribir. Y bueno, pues podemos decir que la potencia, si volvemos aquí solamente a efectos de cálculo, la potencia que entra en el transformador, pues la podemos calcular con el circuito equivalente por fase, multiplicándolo luego por 3, porque el sistema es trifásico. Entonces será la potencia que entra en el transformador, pues será la potencia de todas las resistencias que encontramos por aquí. Y la única que encontramos es esta. Pues entonces la podríamos calcular de esa forma, o bien, como tenemos la tensión y tenemos la intensidad, pues con el factor de potencia. Yo lo tengo calculado de esta segunda forma. Entonces la potencia sería 3 veces la tensión V1 de fase por la intensidad y bueno, vamos a utilizar I1 nominal de fase por el coseno del ángulo que forma esta tensión con esta intensidad. Nosotros sabemos que en un circuito tan simple como este, el ángulo que forma la intensidad con la tensión es el ángulo de la impedancia, ¿no? ¿De acuerdo? El ángulo de atraso, en este caso, al ser una impedancia inductiva, es la única que existe en toda la rama o la malla, pues la intensidad tiene un ángulo de atraso igual al de la impedancia. Eso lo sabemos de teoría de circuito. Podemos calcular ese ángulo. Quizás deberíamos haber calculado la impedancia completamente en su valor complejo, pero bueno, como en la tangente menos 1, el arco tangente de la X partido de la R, ¿no? Perdón.
sería arco tangente de 16,89 entre 0,726. Y esto sale 87,54. Este es el ángulo de la impedancia. Por lo tanto, la intensidad sabemos que atrasa este ángulo con respecto a la tensión. Bueno, pues ya podemos calcularlo. La potencia sería 3 veces la tensión de fase que hemos calculado antes, 887,60. La intensidad de fase que hemos calculado antes, 52,49. Y el coseno del ángulo, 87,54. Recuerden que aquí en la fórmula de la potencia el ángulo que se pone es el ángulo que forma la V respecto a la I. Por lo tanto es positivo. Bien, esto sale pues 5.999, casi 6.000, ¿no? 2 vatios es la potencia que absorbe el transformador en esas condiciones de la red. Mejor dicho, la potencia que absorbe de la red en esas condiciones. Y con eso terminamos este problema.